Capítulo 11. Organizaciones iniciáticas y sectas religiosas. Con respecto a las sectas religiosas, podemos decir que estas se generan por una división, una escisión de una determinada religión, perdiéndose gran parte de la tradición. En este sentido, podemos resumir que las sectas son parte de la multiplicidad, mientras que las organizaciones iniciáticas son todo lo contrario, es decir, que ellas nos dirigen a la unicidad y por lo tanto no deben ser confundidas las organizaciones iniciáticas y las sectas. Las organizaciones iniciáticas poseen una ciencia sagrada, la cual no es dividida, todo lo contrario. Todas las organizaciones iniciáticas se encuentran en su esencia, superando las formas particulares que contingentemente tenga cada una. En este sentido, también son opuestas a las religiones, pues la forma de ellas las separa y coloca en contraposición. Son las organizaciones iniciáticas quienes demuestran su unicidad. Es bueno resaltar que en ningún momento las organizaciones iniciáticas pretenden ser oposición ni competencia de las religiones, pues simplemente no es su función. Finalmente, no todas las sectas provienen de divisiones en el seno de una determinada religión, sino que algunas pueden derivarse de desviaciones de la enseñanza iniciática también. En este mismo sentido, pudiese existir una intención que va más allá del simple hecho de discrepar con sus autoridades. Con respecto al capítulo 11, que habla sobre las sectas versus las sociedades iniciáticas, muchas personas precisamente suelen confundir, pensar que la masonería, por ejemplo, que es una de las más conocidas, es una secta precisamente. Entonces la gente tiende a pensar que cualquier grupo de individuos que se reúnen en un templo, que no sea una religión conocida como tal, tienden a clasificarla como una secta. Esta confusión es bastante común y lo que trata aquí de explicar el autor es que más bien las sectas son divisiones, son porciones de una determinada religión que se separaron de la cabeza central. Por eso es que más bien se ven como parte de esa multiplicidad, mientras que las escuelas iniciáticas lo que buscan es la unicidad. Por lo tanto, en ese orden de ideas, es prácticamente todo lo contrario a una secta. Más bien, las oposiciones de las formas se logran fusionar, se logran fundir en el principio uno del ser. Capítulo 12. Organizaciones iniciáticas y sociedades secretas. Muchas personas tienden a confundir las sociedades secretas con las organizaciones iniciáticas, ya que ambas guardaban un secreto. Pero, mientras las primeras pueden guardar un secreto, sea cual sea su naturaleza, en las organizaciones iniciáticas es incomunicable y de orden interior. Es decir, no se guarda un secreto solo por un hecho estratégico o contingente, mucho menos por capricho, sino porque no se puede expresar con palabras por pertenecer a un orden sutil. A continuación se expresan algunas diferencias más notables. Por ejemplo, mientras la organización iniciática no deja huellas escritas, pues es de carácter vivencial, las sociedades secretas poseen documentos, registros de sus miembros, fechas de reuniones, etc. En las sociedades secretas también no se transmite nada, a pesar de que se lean los ritos y de que se conozcan los símbolos, mientras que la organización iniciática se da la transmisión de la influencia espiritual. En las mismas organizaciones iniciáticas se crea una vinculación, la cual nunca podrá romperse, mientras que en las sociedades secretas se puede ingresar y se puede salir
sin cambios profundos en la integridad del ser. Adicionalmente, pueden ser eliminados exteriormente, haciéndola desaparecer. Las sociedades secretas pueden desaparecer por intereses de una determinada colectividad, mientras que las organizaciones iniciáticas solo desaparecen cuando mueran todos sus miembros. Asimismo, en las mismas organizaciones iniciáticas no se conoce su origen ni sus fundadores, mientras que en las sociedades secretas se posee un origen en tiempo y espacio, así como el nombre de sus fundadores. Cabe destacar que muchas organizaciones iniciáticas han tomado elementos exteriores por razones contingentes o por desconocimiento de la verdadera función de dicha orden por parte de sus miembros, como es el caso precisamente de la masonería, haciendo que esta confusión sea incluso dentro del propio seno de la organización iniciática. La otra confusión que es bastante común es confundir precisamente a las escuelas iniciáticas con sociedades secretas. Han existido muchas sociedades secretas. Por ejemplo, en el caso más profano, la incursión en ciertos grupos políticos, grupos de intereses, vamos a decirlo así, incluso hasta económicos, militares, golpistas, etcétera, etcétera. Entonces, se suele confundir, de nuevo vamos con el caso de la masonería, que es una de las más comunes, las más famosas, que dado su naturaleza de que se reúnen separados del resto de la sociedad, se le considera una sociedad secreta. Las sociedades, como cualquier grupo profano, simplemente es un grupo de individuos que se reúnen para un determinado objetivo. En muchos escenarios tiende más bien a ser de carácter político. Mientras que las verdaderas escuelas iniciáticas son separadas del vulgo por su carácter del secreto simbólico y ritual que están manejando. No porque tengan un interés político o un interés militar o subversivo o sea cual fuese. Es por su propia naturaleza de las verdades de orden superior que están tratando de transmitir. Entonces, los objetivos son totalmente diferentes, a pesar de que exteriormente se pueda ver que ambos grupos se están reuniendo, por así decirlo, en cierta privacidad. El autor entonces allí menciona que efectivamente las sociedades secretas, bueno, son secretos simplemente por convenio, simplemente por un capricho, por un interés particular de quererse separar del grupo, generalmente por un carácter político subversivo, mientras que las escuelas iniciáticas se da vamos a decir, ese carácter de privacidad por la propia naturaleza de la élite en la cual se maneja el simbolismo y el verdadero secreto. Capítulo 13 del secreto iniciático. Para este capítulo el autor insiste en la gran diferencia que radica entre el secreto iniciático, el cual es inexpresable e incomunicable, con los secretos de cualquier otro orden, los cuales responden simplemente a una convención entre los integrantes. El secreto iniciático jamás podrá ser traicionado debido a su propia naturaleza, mientras que los secretos profanos corren ese riesgo, con mayor medida en función de lo poco cerrado que ésta sea. Irónicamente, a medida que la organización iniciática posee mayores elementos secundarios, contingentes y profanos, tiene la necesidad de recurrir a secretos de orden exterior, como por ejemplo los signos, palabras y tocamientos de reconocimiento. De esta forma se protege de contaminarse aún más. Sin embargo, las organizaciones iniciáticas más puras no requieren de estos elementos contingentes. En muchas órdenes iniciáticas se cuidan ciertos símbolos y ritos
con fines pedagógicos, para enseñar la disciplina del silencio, o por confundir el símbolo con lo simbolizado. Confusión común para el mundo profano, en donde los símbolos no son más que su forma exterior, cosa que niega el simbolismo en sí. Finalmente, el mundo profano tiende a confundir el verdadero secreto iniciático, el cual es inexpresable, con los secretos de orden secundario y contingente, como lo son los símbolos, palabras y tocamientos de reconocimiento. Confusión que penetra incluso en muchas órdenes pseudoiniciáticas e iniciáticas, con cierto grado de exteriorización o de degeneración. Entonces, en el capítulo de Guénon, que habla, capítulo 13, sobre el secreto, el verdadero secreto es de naturaleza incomunicable. Como hemos dicho en otras oportunidades, si yo quisiera expresarle a alguien que es un niño pequeño, que es el amor de pareja, hasta que él no lo viva, él no podrá entender las palabras que yo le diga, por más ejemplos o por más didáctico que uno trate de ser. Entonces, en este orden de ideas, la única manera de comprender las verdades de orden más profundo es que el ser, el individuo, se involucre directamente, de manera protagónica y de manera vivencial con ese conocimiento. En contraposición, los secretos profanos, es decir, contingentes, podrán ser traicionados siempre, porque cualquier individuo que tome la información podrá revelarla o develarla a otras personas, a otros integrantes. El autor también menciona que, irónicamente, las escuelas iniciáticas que han sufrido una mayor exteriorización, como el caso de la masonería, requieren precisamente de ciertos símbolos, palabras y tocamientos para separarse del vulgo. Tienen que recurrir a estos símbolos porque precisamente ellos se encuentran inmersos en este mar, vamos a decirlo así, en este contexto de profanidad. Una verdadera escuela iniciática, o decir más profunda, o vamos a decirlo de mayor élite, corre menos aún ese posible riesgo de que se conozca y que miembros que no sean de la orden puedan ingresar. Prácticamente son invisibles a los ojos profanos. Entonces no tienen que tomar este tipo de medidas porque precisamente no pueden penetrar en este tipo de órdenes. La masonería, siendo tan exterior, requiere entonces de más mecanismos, por así decirlo, de precaución para que no pueda ingresar cualquiera, o si alguien llegase a ingresar, tener la capacidad de saber reconocer si la persona es un masón o no a través de estos signos, palabras y tocamientos. Pero efectivamente pueden haber miembros de esta orden de la masonería que traicionen esos símbolos, palabras y tocamientos y lo enseñen y lo divulguen en el contexto profano. Entonces, estos peligros pueden ocurrir porque precisamente esta organización se ha exteriorizado en demasía. Entonces, el autor insiste, el verdadero secreto es impronunciable, son verdades tan profundas que no existen palabras para poderlas definir, mientras que los secretos más exteriores son los que precisamente siempre podrán ser traicionados. Colocar estos tres capítulos juntos porque tienen cierta correspondencia. Comenzamos por el último, el secreto iniciático. Es precisamente el secreto iniciático lo que hace que muchas escuelas iniciáticas se preserven y se mantengan en cierto hermetismo en la acepción coloquial, no de Hermes Trismegisto, sino en la acepción de que se encuentra algo cerrado. Entonces, es esta característica la que entonces los individuos exteriores, los profanos, significa fuera del templo, pretendan clasificarla
o como una secta o como una sociedad secreta. Lamentablemente, a veces los propios individuos de las organizaciones iniciáticas se clasifican a ellos mismos como sociedades secretas. Esto es más así, más preciso en determinados momentos históricos. Por ejemplo, el caso de la masonería, cuando en la época de independencia el continente americano, latinoamericano, tomó el espacio, muchos de los revolucionarios de la masonería, para hacer sus trabajos de conspiración o de liberación, como quiera verse. Sea como fuese, se le dio un contexto militar, un contexto político, un contexto de interés y aplicación social. También fue así en las revoluciones europeas. Entonces fue en manos de esta época, en los masones, que se ha tomado parte de esta fama hasta el punto de ser considerada como de conspiraciones. Pero lamentablemente esta huella quedó marcada en la propia escuela iniciática hasta el punto de que hoy en día muchos de sus propios miembros así ven a este tipo de organización. Cuando realmente sabemos, por lo que explica Guénon, que las organizaciones secretas son meros caprichos a intereses de grupos de personas y que siempre podrán ser traicionados. Sus secretos, precisamente. Mientras que aquí Guénon aclara que el verdadero secreto no puede ser traicionado dada su naturaleza. Así yo quisiese traicionar los secretos, no pudiese, porque no existen palabras que puedan contener las ideas de orden superior. El contenido es mayor que el continente. Entonces, las palabras que están delimitadas y están circunscritas a una serie de características y de ideas no pueden definir conceptos que son indeterminados o que son infinitos. Entonces, es por ello que el secreto realmente es impronunciable, no por capricho, sino por su propia naturaleza. Peor aún es el caso de las sectas. Al los profanos ver a estas escuelas iniciáticas y a sus miembros resguardarse y reunirse en ciertos espacios no públicos, ellos entonces consideran que se trata de una secta. Cuando la secta, como también lo plantea el autor, es realmente una división de una religión, es una partición en la multiplicidad. Mientras que la escuela iniciática lo que busca es todo lo contrario, lo que busca es la unicidad en el centro, en el verdadero ser. Es más bien donde las aparentes oposiciones se logran restaurar y se logran reencontrar. Entonces, dada la naturaleza del camino espiritual que se da en las escuelas iniciáticas, es totalmente contrario al concepto de una secta, que lo que busca más bien es dividir y lo que busca más bien es separar por las formas a los hombres. La sociedad secreta, como hemos mencionado, es a capricho, se puede conocer sus individuos, se puede conocer su origen, se puede conocer sus intenciones, puede ser traicionado, mientras que la escuela iniciática, su origen se pierde en la noche de los tiempos. Y finalmente, el verdadero secreto no se trata de cosas o ritos o palabras o tocamientos que a capricho no quieran ser pronunciados como tal, sino que esto realmente representa grados de interiorización inexpresables. Que sea inexpresable no significa que sea incomprensible. Simplemente no puede ser arropado por palabra alguna, pero en el corazón sí se puede comprender perfectamente. Entonces, como aquella frase que dice que nadie conoce el nombre de Dios, sin embargo, se puede
comprender en el corazón de su amante. Entonces, retomando, aquí podemos ver en el libro tibetano de los muertos, el peso de tus actos se lee. Entonces Yama te atará una soga al cuello y te arrastrará. Fíjense qué interesante el símbolo de la soga en el cuello. Luego dice, te degollará. Visualicemos este símbolo. Te arrancará el corazón. Aquí hay otro símbolo. Y te desgarrará las entrañas. Aquí hay un tercer símbolo. Lamiendo tus sesos, bebiendo tu sangre, devorando tu carne y royendo tus huesos. Pero tú no puedes morir, aunque estés despedazado, y te volverás a levantar. En otras palabras, estos son símbolos universales, símbolos que en este caso se expresan en el Oriente, en el Tíbet, pero también lo vemos en el Occidente, en la masonería. Y esto no significa que se esté revelando el secreto por parte de los tibetanos. Al contrario, el verdadero secreto jamás podrá ser traicionado, porque es la comprensión que tengamos nosotros y cada uno como iniciado dentro de nosotros mismos de estas verdades de orden superior. Ellos aquí lo mencionan en el caso de los estados póstumos del ser, de lo que ocurre después de la muerte de los individuos, cuando ellos, al no identificarse con el ser uno, con la totalidad del ser universal, entonces va pasando por una serie de etapas hasta que llega el momento en el cual se pesan tus actos, se colocan piedrecillas blancas de un lado y piedrecillas negras del otro, y se ve quién de los dos tiene mayor peso. Y es aquí entonces cuando viene Yama a juzgarte. Entonces, en el caso de las vías iniciáticas del Occidente, lo que tenemos es una correspondencia con los trabajos que se van realizando sobre nuestra individualidad en estados superiores de conciencia. Insistimos, más allá del secreto, son verdades de orden universal. Ellos en el Tíbet no tienen que protegerlo, no porque sean irresponsables, sino porque su naturaleza de forma tradicional se encuentra mucho mejor preservada ante la mano precisamente de los profanos o los que quieren profanar, los que están precisamente fuera. Entre más me encuentro yo vinculado o relacionado con estas capas exteriores del exoterismo y de la incomprensión profana, porque realmente no podemos hablar de un mundo profano, realmente deberíamos hablar de un punto de vista profano. Entonces, en este orden de ideas, que mayores protecciones deben tenerse.